Antes de comenzar esta clase te quería recordar que esto no es una introducción a la programación desde cero ni nada por el estilo. Es una introducción a Python, una breve introducción a Python, y más que todo lo puedes tomar como un reforzamiento por si tienes algunos conocimientos por ahí dispersos. Eso te lo digo porque entramos en un terreno un poco más fuerte, que es el uso de las clases. Y con esto, la famosa sigla de lenguaje de programación orientado a objetos, que seguramente ya conoces cuando vas a inspeccionar cualquier lenguaje de programación. Eso yo creo que es la primera característica que tú escuchas cuando otra vez vas a conocer un lenguaje de programación. Si tú buscas Dart, te va a indicar que es un lenguaje de programación orientado a objetos, al igual que Python, al igual que PHP, al igual que Java, al igual que Kotlin, entre otros, y Swift también. Todos son lenguajes de programación tipo objetos. ¿Y por qué esto es tan importante y tan interesante? Porque las clases son uno de los mecanismos más flexibles que tenemos para trabajar. Y cuando empecemos a entrar en temática del curso, vas a ver que todo lo que nosotros importemos, o muchas cosas, son clases que nosotros podemos sobreescribir. Sobre todo cuando estamos trabajando con Django, prácticamente todo lo que importamos es una clase. Para definir que esto es una vista controlador, importamos una clase. Para indicar que esto es un modelo, importamos una clase. Y así para múltiples otras operaciones. Entonces, básicamente una clase es una estructura, al igual que vimos con los diccionarios, que nos permite representar algo. Y ese algo es un objeto del mundo real. Y aquí es donde se puede poner un poco loca la cosa, porque tú te pudieras preguntar, ¿y por qué demonios yo quiero representar un objeto del mundo real? Esto es porque básicamente cuando implementamos un software, siempre queremos representar objetos del mundo real, ya sean digital o no. Por ejemplo, digital me refiero a un juego, suponte que quieres crear una tienda en línea para vender juegos claves para Steam o tiendas similares. Obviamente eso no es un objeto del mundo real, es decir, aquí no es un objeto tangible, pero es digital y es algo que nosotros conocemos y es algo manejable, es algo que nosotros podemos etiquetar, y esa es la parte importantísima en todo esto. Entonces, con una clase nosotros pudiéramos crear algo como juego, por ejemplo. Obviamente existen muchas definiciones que pudieras colocar, pero de momento quedémonos con lo simple: juego, que va a tener un nombre, que va a tener un identificador, que va a tener una breve descripción y que puede tener también un contenido. Ojo, que todo esto es personalizable. Puede que tú quieras agregar, modificar, cambiar, eliminar una de las características que te mencionaba antes. Entonces, otra vez, en resumen, una clase no es más que una estructura que nos permite representar algo del mundo real. Eso viene siendo como que el grueso. Obviamente por ahí hay muchos matices, pero eso viene siendo lo principal. Entonces, espero haberte convencido o repasado un poco qué es una clase. Y para crear una clase en Python, simplemente colocamos class. En vez de colocar def para representar una función, colocamos clase, seguido del nombre de la clase, que usualmente aquí comienzan en mayúscula, o deberíamos de colocarle en mayúscula, ya que es una clase, ya esto es sintaxis de Python. Y bueno, básicamente en cualquier lenguaje de programación también sigue una estructura como la siguiente, seguido de dos puntos. Por lo tanto, ya sabemos que esto va a tener un scope o un bloque, como lo quieras ver, en la cual vamos a colocar contenido. Y ya vamos a ver qué es lo que colocamos o podemos colocar por ahí. Aquí tenemos un par, por ejemplo, una clase carro y una clase animal. Recuerda que cuando yo coloco aquí pass o colocamos pass, es para indicar que es una clase o una estructura vacía, que no tiene nada. Tal cual. Pero bueno, obviamente una clase, al igual que una función, completamente vacía, no sirve para absolutamente nada. O bueno, sí sirve para heredarla, que eso lo veremos luego, pero de per se la clase en sí, vacía, no nos sirve para nada. Entonces, ya a partir de aquí, podemos empezar a crear cositas. Por ejemplo, ¿qué tiene un carro? Que es un objeto bastante coloquial, bastante entendible. Si tú describieras un carro, dirías que tiene obviamente una marca. Por ejemplo, la de Elon Musk, que es la de Tesla. Pero puede ser que sea un carro de tipo Cherokee o, bueno, así. No sé muchos nombres de carros o marcas. Pero obviamente un carro es un objeto, otra vez, como que general. Y ya tú, a través de los atributos, ya tú defines cuáles son sus características. Por ejemplo, lo principal yo creo que viene siendo la marca. Entonces, otra vez, puede ser Chevrolet, puede ser Cherokee, puede ser Tesla, entre otros. Y a partir de aquí, vamos un poco más adentro y definimos lo que es el modelo. Es decir, no sé, B1 o lo que sea que haya por ahí. Y el modelo de lo que sería el carro. Y a partir de aquí, si tú quieres vender el carro, por ejemplo, si es una tienda para vender carros o algo por el estilo, en la cual influye el precio, le colocas el precio. Y así, obviamente aquí puedes colocar también en una tipificación, por ejemplo, con tipos enumerados, si es una camioneta, que si es un carro propuesto, que si es un autobús u otro.
que si tiene el número de ruedas, que si la velocidad, el montón de características que puede tener un carro. Ya eso depende de ti, de cómo lo quieras personalizar. Pero esto otra vez viene siendo lo más básico de lo básico. Entonces es básicamente eso. Ya con esto estamos indicando que esta clase, que de momento sería inútil si la representamos de esta forma, ya tiene ciertas características que nos pueden interesar. Y antes, cuando mencioné Brown, dije que esto es un atributo. Es decir, esto que sería una variable, si nosotros copiamos esto y venimos para acá al intérprete de Python y quito este espacio para que no se vuelva loco, esto sería una variable que luego yo puedo consultar. Una variable que puede ser de cualquier tipo, según hablamos, entero, flotante, etc. Pero viene siendo una variable. Pero cuando se encuentran dentro del ámbito de una clase, como viene siendo en este caso, se conocen como atributos. Es algo que tienes que colocarte en el cerebro. Usualmente en todos los lenguajes de programación se conocen como propiedades, ya sea en Flutter, en Dart, ya sea en PHP, entre otros, pero aquí se conocen como atributos, aunque viene siendo en la práctica más o menos lo mismo y puedes buscar más información en internet. No quiero entrar más en detalle. Pero otra vez, en resumen, variables aquí definidas son atributos. Todo esto sería un atributo de la clase. Y las funciones en las clases se conocen como métodos. Otra vez puedes buscar más características de esto que te estoy comentando, funciones versus métodos, pero bueno, es básicamente eso. Es simplemente un cambio de nombre a términos gruesos. Y otra cosa muy importante, y es que cuando definimos el método, entiéndase la función, siempre recibe este objeto especial llamado self, que hace referencia a la instancia de la clase. Ya veremos esto un poco más adelante, cuando, empecemos a trabajar con las clases, pero eso otra vez viene siendo lo más importante. Y a partir de aquí, podemos crear instancias de la clase de la siguiente manera, indicando el nombre de la misma. Muy similar a lo que ocurría con las funciones cuando retornaban algo, como puedes ver es exactamente la misma sintaxis, y se lo asignamos en este caso a una variable. Y esta variable, como es una instancia de clase, se conoce como objeto. Y eso viene siendo, otra vez, el esquema muy básico. En resumen, otra vez, tenemos la clase, definimos sus atributos, entiéndase las variables, y sus métodos, entiéndase las funciones. Las funciones siempre reciben, entiéndase los métodos, el objeto de self, que hace referencia a la instancia de la clase, algo similar a lo que tenemos por acá. Sería un objeto similar, el self y el char que tenemos acá. Y cuando creamos una instancia de esta clase, al igual que hacemos con las funciones, cuando invocamos una función, esto se conoce como objeto o instancia de la clase. Y de aquí, de este término llamado objeto, que es lo que estamos representando por acá, y del uso de las clases, es por el cual estos tipos de lenguajes de programaciones se conocen como orientados a objetos. Bueno, eso es el término grueso, el uso de las clases. Y a partir de este punto creo que ya podemos empezar a probar un poco su sintaxis y crear algo que nosotros podamos manipular. Por cierto, para acceder a sus atributos y métodos viene siendo lo típico. Colocamos punto seguido del atributo o el método. Y aquí obtendríamos, básicamente la data que hagamos acá. Entonces, ya ahorita sigo explicando esto, no quiero hacer tanto ruido. Pero yo creo que voy a dejar aquí hasta esta clase hasta acá para no alargarla de más. Y ya en la siguiente hacemos aquí algunas pequeñas pruebas con las clases.